Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso La conformación de la identidad en el periodo virreinal. En esta ocasión, nuestro video estará dedicado a una obra importante del siglo XVI, la Historia eclesiástica indiana, escrita entre 1573 y 1597 por el fraile franciscano Jerónimo de Mendieta. Vamos a iniciar, como siempre, con el contexto espacio-temporal del autor y de la obra. Y bueno, aquí podemos observar cómo 1552 se da la prohibición de la erección de nuevos colegios indígenas. En la obra anterior pudimos ver cómo se habían fundado importantes instituciones, entre las que estaban San José de los Naturales, entre las que estaba también el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco, en que estaba, por ejemplo, el Colegio de los Agustinos en Tiripetío, el Colegio de San Nicolás, fundado por Vasco de Quiroga, todos ellos con esta visión humanista de educar e integrar a la vida cristiana a los indígenas. La cuestión es que esta prohibición significa el inicio de una, de toda una etapa de debilitamiento de las acciones de las órdenes mendicantes y particularmente las de los franciscanos, que eran sin duda los que tenían mayor ascendencia entre la población, y que va a durar aproximadamente 40 años, 50 años aproximadamente. El primer concilio mexicano, convocado por Alonso de Montúfar, este arzobispo de México dominico, que también será otro hecho importante que realizamos la vez pasada, contrasta con la llegada de Pedro Moya de Contreras, arzobispo y primer inquisidor, que será, digamos, el momento también de introducción del primer tribunal de la Inquisición en México. En este mismo año, 1571, el padre Jerónimo de Mendieta recibirá del general de la orden, del general de toda la orden franciscana a nivel universal, Fray Cristóbal de Chefontaine, la orden de escribir una historia acerca de la labor evangelizadora realizada en la Nueva España por los franciscanos. Esta orden, en realidad, la recibe en esa fecha, pero es hasta 1573 que Jerónimo de Mendieta logra venir aquí a la Nueva España, y es el año realmente de inicio de esta obra. Un año después, la muerte de Fray Pedro de Gante va a marcar un hito dentro de la historia franciscana del siglo XVI en la Nueva España, y las segundas ordenanzas, precisamente el año que llega Jerónimo de Mendieta, nos hablan precisamente de este intento de regulación de las poblaciones, ¿no? De las poblaciones, de los asentamientos, digamos, que se estaban generando, sobre todo en ese momento ya en la frontera occidente y noroccidente de la Nueva España. Esto será particularmente importante para toda esta región, porque muchas poblaciones en el centro de México ya estaban formadas, ¿no? Ya estaban, de hecho, en crecimiento. Sin embargo, en el noroccidente, estas ordenanzas serán clave para regular estos descubrimientos, asentamientos y las llamadas pacificaciones en este territorio que no había estado integrado hasta fechas más tardías. Aquí vemos a Luis de Velasco, que es precisamente el virrey Luis de Velasco el Viejo, quien será el primero en hacer la prohibición de los colegios indígenas. Vemos la portada de el primer concilio provincial con la imagen del dominico arzobispo de México Alonso de Montúfar. Vemos aquí ni más ni menos al que será el primer inquisidor de la Nueva España, Pedro Moya de Contreras, un hombre que adquiriría un ascendente enorme durante el siglo XVI al convertirse después en no solo en arzobispo de la ciudad, sino también en virrey. Y vemos al famoso Pedro de Gante en una ilustración contemporánea. Y finalmente a Martín Enríquez de Almanza, que es el virrey con el que se hacen efectivas
las segundas ordenanzas que fueron publicadas por el rey Felipe II de España. Martín Enríquez de Almanza será también un personaje clave en esta estrategia bastante polémica de la guerra justa contra los indígenas del noroccidente, los que eran llamados genéricamente chichimecas, que tantos abusos traerá y que serán reportados ni más ni menos que en la historia eclesiástica indiana, entre otras obras. Aquí vemos precisamente una joya que es un mapa donde se puede ver la Nueva Galicia. Recuerden ustedes uno de los territorios que se iría incorporando y pacificando efectivamente a partir, digamos, del episodio tan dramático de la Guerra del Mixtón de 1541-1542. Y bueno, aquí vemos parte de los asentamientos que ya se iban de alguna manera regularizando y que se iban estableciendo a partir precisamente de todo este proceso de pacificación con esta estrategia que comentábamos de la guerra justa. Esta es una vista en un plano de San Miguel el Grande, que en algún momento fue llamado San Miguel de los Chichimecas, que es el actual San Miguel de Allende, una de esas poblaciones que sirvieron como presidios primero, un presidio, un centro militar destacado que permitía ir haciendo una avanzada hacia estos territorios todavía no conquistados o plenamente dominados por los españoles. Bueno, siguiendo con esta cronología, en el 1574 se estableció el patronazgo de la corona española sobre la Iglesia de las Indias. Esto le permitió a la corona española establecer con toda libertad las sedes obispales o arzobispales y colocar, digamos, a el clero diocesano en diferentes parroquias y en las propias sedes obispales. La organización de la Iglesia en general recaía ya en la corona sin la intermediación, aunque sí con la aprobación de la Santa Sede. Entre 1576 y 1578 el hecho dramático de otro gran descenso de la población indígena, lo cual también fue reportado por la historia eclesiástica indiana, entre otras obras, en la epidemia de Cocolistli. En 1577, Fray Bernardino de Sahagún, nuestro muy admirable, digamos, cronista del siglo XVI, finaliza esta obra monumental de la cual hablamos en el video pasado, la historia general de las costas de la Nueva España, y es importante decir que Mendieta conoce a Sahagún y de Sahagún recibirá fuentes importantísimas de información que alimentarán su obra. En 1579 se publica otra obra de la cual hablaremos más adelante, La retórica cristiana de Diego Valadez, una verdadera obra de arte de impresión que se publica en Perugia o Perusa. Diego Valadez, además, hay que decir, es el primer franciscano mestizo de América. Además, este libro, ustedes verán, tiene unas ilustraciones, unos grabados extraordinarios. En 1585 se da el primer concilio mexicano oficial. Aquí prácticamente se reúnen todos los obispos y los arzobispos también que había designados, que en este caso era solo el de México, en la capital virreinal. Y un hecho que va a ser muy importante y muy vinculado ni más ni menos que al fraile franciscano el autor de esta obra, Jerónimo de Mendieta, es el episodio de la diáspora tlaxcalteca, porque Luis de Velasco, no el anterior que vimos, sino Luis de Velasco el hijo, será quien lo comisione para llevar a cabo buena parte de la organización de las familias tlaxcaltecas que voluntariamente y tras la firma de un contrato ayudarían a la corona poblando y pacificando estos territorios a los cuales la estrategia de la guerra justa no había podido de alguna manera pacificar, ¿no? Entonces la diáspora tlaxcalteca será muy importante en la historia del siglo XVI y por supuesto tendrá consecuencias muy notables para la historia de la urbanización, digamos, el crecimiento, el desarrollo urbano en el centro occidente,
perdón, en noroccidente, y bueno, ahí está involucrado Jerónimo de Mendieta. En 1604 se erige la que sería la penúltima de las provincias franciscanas en erigirse en mucho tiempo en Nueva España, es la provincia de Zacatecas, de la cual en su momento se desprenderá la de Santiago de Jalisco. Aquí vemos una imagen precisamente de las ilustraciones de la historia general de las cosas de la Nueva España, donde se puede ver la preparación de un cadáver que fue muerto en una epidemia. Vemos a Bernardino de Sahagún, el autor de la historia general, que era pues reconocida eminencia y que fue importante sin duda para la difusión de mucho del conocimiento de lo que era el mundo indígena del centro de México, no solo para nosotros, sino para sus contemporáneos. Tuvo un efecto importantísimo su obra en sus contemporáneos. Un mapa donde se puede ver en la distribución, digámoslo así, un poco esquematizada, de no fueron 400 familias en total, fueron menos, la meta era 400, pero fueron cerca de 390 familias que saldrían de los señoríos de Tepeticpac, Yaguistlán, Ocotelulco y Tizatlán, y que tomarían desde este punto, Tlaxcala, tomarían este rumbo del Camino Real de Tierra Adentro, se reunirían todas en Cuisillo y de ahí saldrían prácticamente a poblar la zona occidente y norte de nuestro país. Ahí Luis de Velasco, el virrey, el hijo, no el padre que ya había muerto, Luis de Velasco el Mozo, será el promotor de esta medida y Jerónimo de Mendieta ayudará a la organización de las familias tlaxcaltecas. Y para otra cosa que nos proporciona esta obra es la visión más completa y detallada de la acción de las órdenes mendicantes en la Nueva España, donde podíamos ver, por ejemplo, una orden franciscana que contaba con aproximadamente 200 conventos y en ese momento, con 5 provincias en lo que era el reino de la Nueva España. Aquí podemos ver precisamente parte de las provincias con las 2 provincias que se fundaron después de que esta obra fuera escrita, que es San Francisco de Zacatecas y Santiago de Jalisco. Pero la de Michoacán y la del Santo Evangelio aquí aparecen y nos faltarían las de Yucatán, Guatemala y Nicaragua, que no alcanzan en este mapa. La orden dominica, que tenía 89 conventos en 3 provincias, la orden agustina con 76 conventos en 2 provincias, y los jesuitas, que no son una orden mendicante, pero que fueron una orden con mucho peso, ya por todo lo que implica, digamos, esta ideología de la contrarreforma, y que ya para entonces, en la época de vida de Mendieta, llegaron a tener 7 colegios. Al final tuvieron más de 20 colegios en la Nueva España. El clero secular estaba organizado en el Arzobispado de México con 70 parroquias y en ese momento eran otros 8 obispados, los cuales tenían diversa cantidad de parroquias. Aquí se ve algunos de los más importantes, sin duda el más grande de todos ellos, el de Puebla Tlaxcala, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver un poco también de lo que era la distribución de las arquidiócesis, ¿no? Las arquidiócesis prácticamente fueron, en este caso, 5, y las diócesis que se formaron gracias al Real Patronato en la Nueva España y en los virreinatos, el virreinato de la Nueva España y en las Antillas, perdón. Hasta aquí vamos a dejar este primer video. Nos iremos a ver la biografía del autor en un segundo video. Gracias.